Una vez más quiero darle la bienvenida a esta su nueva materia, la autoridad del creyente, la autoridad del Hijo de Dios. Quisiera leer en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, en el versículo 7. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. A modo de introducción, esta es la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad del creyente o la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. No es un estudio sobre demoniología, pero es un estudio sobre la autoridad que tenemos sobre los demonios. Dice aquí en el verso 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. A modo de introducción, entonces, quería mencionar que vamos a estudiar esta materia con bastante cuidado, con equilibrio, para no enfatizar tanto el lado del diablo y sus demonios, pero al contrario, enfatizar más el punto de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús sobre todas estas fuerzas del mal. Y en este versículo, la primera parte, nos dice acerca de el diablo y su imperio como el misterio de la iniquidad. En otras palabras, ni todo sobre el diablo y sus demonios vamos a llegar a saber. Mencioné, por ejemplo, el origen de los demonios. Está bien claro cómo es que Satanás, antes de ser Satanás, estaba en la presencia de Dios como un ángel de luz, y sabemos que él fue un ser creado, un ángel de luz, y podemos conocer mucho del origen del diablo, pero de los demonios no tenemos mucho en la palabra de Dios de cómo ellos se originaron o por qué llegaron a ser así. Sin embargo, eso no es de mucha importancia. Si la Biblia no lo dice, no necesitamos saberlo. Pero lo que la Biblia sí dice, de ellos sí debemos ser no solo conocedores, pero creyentes de la palabra de Dios. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con relación a algunas tal vez preguntas que tengamos y de las cuales no vamos a tener mucha base en la palabra para tener respuesta. Pero es importante entender que aquello que sí necesitamos saber, Dios sí lo reveló. Aquello que sí es necesario que la iglesia sepa, Dios lo dejó bien claro en su palabra. Por ejemplo, yo no sé de dónde se originaron, cómo llegaron a ser y a existir los demonios, pero una cosa sí sé, Jesús los venció. Yo no sé su origen, yo no sé desde cuándo llegaron a existir, no lo sé, pero lo más importante sí sé, que en el nombre de Jesús ellos retroceden, ellos tienen que huir. Esto es lo más importante. Así que vamos a darle más importancia a lo que la palabra de Dios sí dice y alegrarnos de que gracias a Dios en el nombre de Jesús podemos caminar en victoria sobre ellos. Muy bien, estábamos estudiando sobre la forma en que Dios creó al hombre y yo quisiera resaltar en esta segunda hora de clase que uno de los propósitos de Dios para crear la humanidad era para caminar en autoridad, para caminar señoreando sobre la creación de Dios. Vamos a ir entonces al libro de Génesis nuevamente, en el capítulo 1, para volver a leer la razón por la cual Dios creó la humanidad. Leímos el versículo 26 y 27, lo voy a volver a leer. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se arrastran o se mueven sobre la tierra. Aquí encontramos la creación del hombre y yo quisiera rescatar 3 propósitos por los cuales Dios creó al hombre. Número 1, Dios tiene un corazón de padre, un corazón de amor, y Él deseó expresar ese amor en sus hijos. El día de hoy, si usted pregunta a algún padre, ¿por qué es que quiere tener hijos? No es por algún interés, no es por alguna intención escondida, apenas es para amarlos, cuidar de ellos, protegerlos, pero apenas que los hijos reciban de ese amor de padres. Bueno, Dios tiene ese corazón de padre y quiso expresar ese amor al hombre. El hombre entonces fue creado para la comunión con Dios. Dios creó al hombre no por necesidad de Dios, sino para que nosotros podamos ser receptores de su amor. Dios creó al hombre, así como los padres engendran a sus hijos, simplemente para recibir de ese amor, para crecer en esta comunión y podamos ser receptores de ese amor especial que un padre tiene por sus hijos. Dios, gracias a Dios, es el Padre perfecto y deseó tener estos hijos para que recibamos de su amor. El día de hoy las personas, cuando encuentran una pareja joven que se ha casado y les preguntan cuántos hijos desean tener, bueno, algunos dicen deseamos tener 3, deseamos tener 1, otros dicen no, deseamos tener la parejita tal vez, un varoncito y una mujercita. Y la persona puede llevar esa pregunta al siguiente nivel y preguntarle, pero ¿acaso no sabes cómo está el mundo? Tan peligroso, hay tanta necesidad, hay tantas dificultades. Las personas pueden cuestionar, preguntar, ¿por qué deseas traer hijos a este mundo? Y ciertamente existen dificultades, existen problemas, existe la maldad en el mundo. Y ciertamente las cosas no son o no están tan fáciles en estos días modernos. Pero ¿qué es lo que un padre responsable, una madre responsable responderían para una pregunta como esa? Ante la dificultad en la que nos encontramos, ¿cómo puedes traer un hijo a este mundo? La persona dice, sí, esta situación está así, el mundo está en esa condición, pero mi hijo va a nacer y yo voy a estar con él. Yo voy a cuidarlo. Hay peligros, pero no lo voy a dejar solo. Hay necesidades, pero yo voy a suplir para él. Esa es la manera de pensar de los padres. Ellos no piensan en los problemas o las dificultades porque saben que ellos van a cuidar muy bien de sus hijos. Bueno, ¿cuánto más de nuestro Padre perfecto que es Dios? Las personas siempre hacen estas preguntas. ¿Acaso Dios no sabía que el diablo vendría y tentaría a Adán y Eva? ¿Acaso Dios no sabía que el hombre iba a fallar? ¿Acaso Dios no sabía del caos y las circunstancias que iba a traer por causa de la caída? Claro que sí, Dios lo sabía, pero Dios es un Padre perfecto y desde el inicio la Biblia nos dice que Jesucristo fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, el cual, vamos a decir de esta manera, traería restauración y solución para todo lo que el pecado podría producir. Dios ciertamente estaba con Adán y Eva. La Biblia nos habla acerca de esa comunión perfecta cada día. En el calor de la tarde, el hombre y su creador se reunían para conversar. Entonces, la primera razón por la cual Dios creó al hombre era para que el hombre disfrute de comunión con Dios
y sea el receptor de su amor, de su protección, de su cuidado, y que en esta comunión llegue a conocer a su Padre y cuál era su voluntad. La segunda razón por la cual Dios creó al hombre era para que de esta primera pareja de Adán y Eva, ellos tengan una descendencia. La Biblia nos dice aquí que ellos debían fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Pero no era apenas tener una descendencia y que pueble toda la tierra. El propósito de Dios era que Dios pueda tener una descendencia para él. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 15, Malaquías capítulo 2, verso 15, dice de esta manera: no hizo él, hablando de Dios, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Y en este pasaje ciertamente Dios está mencionando que Él odia el divorcio, que Él odia el repudio y también la violencia en el hogar, entre el varón y su esposa. Versículo 16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. En otra versión menciona el que cubre de violencias sus vestidos. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales. Hablando acerca de el matrimonio. Entonces en el verso 15 estaba hablando de esa pareja original, que Dios no creó varias personas. Y esto trae respuesta también a esa duda. Adán fue el único hombre sobre la tierra. No habrían habido otras personas sobre la tierra en otros lugares, pero Adán no lo sabía. No, la Biblia nos dice que Dios, que el primer hombre fue Adán, y aquí nos menciona en ese versículo que solo Dios hizo a uno. De esta pareja inicial, de esta pareja original, desciende toda la humanidad. En otro tiempo tendríamos la oportunidad para responder también la pregunta de cómo surgieron las razas, pero como no es nuestro asunto, nos permanecemos dentro de lo que queremos aprender en esta sesión. La segunda razón entonces por la cual Dios creó al ser humano, al hombre, número uno, era para que el hombre disfrute de comunión con Dios, que conozca a Dios y sea receptor del amor de Dios. Y la segunda razón era para que al procrear, poblar la tierra, encaminen a estos sus hijos dentro de la voluntad de Dios y Dios pueda tener una descendencia para él. Vuelvo a leer la segunda parte del versículo, que Dios entonces estaba teniendo este encargo porque Dios buscaba una descendencia para él. Como todo padre, y Dios es un Padre perfecto, Él desea tener la casa llena, gracias a Dios. Una grande familia. Y de eso se trata la historia de la humanidad. Dios entonces desea tener una gran familia con Él por toda la eternidad. Hijos de Dios. Rápidamente respondo a esta duda. Bueno, si Dios ya quería tener hijos abundantes, ¿por qué no simplemente los creó allá en el cielo? Resolvería tantas dificultades y tantos tiempos difíciles para el hombre aquí en la tierra. Si Dios quería tener hijos, ¿por qué simplemente no los creó allá en el cielo? Bueno, es porque Dios respeta la libre voluntad, la libre decisión de cada persona. Así que Dios no quería personas que lo amen, creados para amarlo. Dios colocó en el ser humano esa libre elección, ese libre arbitrio en el que podamos escoger lo uno o lo otro.
Entonces, Dios va a tener una gran familia, así como Él lo tenía pensado originalmente. Pero se da cuenta, solo va a ser parte de esta gran familia aquellos que respondan a ese amor, aquellos que voluntariamente deseemos conocerle, amarle, obedecerle, conocer su voluntad. Dios entonces, al final del libro, yo encuentro cómo termina esta historia. Una gran familia, el cielo está lleno de personas de toda raza, lengua y nación, nos dice el libro de Apocalipsis, en la presencia del Señor, alabando y bendiciendo su nombre. ¿Se da cuenta? Todos los que están allí y son parte de ese gran grupo, el cual usted y yo somos parte también, gracias a Dios, estamos allí en su presencia alabándole, pero no porque fuimos creados para alabarle, programados para adorarle, sino que estamos amando a Dios voluntariamente y de manera personal e individual. Las personas que van a ser parte de esta gran familia, los cuales vamos a ser receptores de su amor, es porque también hemos respondido a ese amor que Dios está ofreciendo libremente para toda la humanidad. Es por eso que necesitamos predicar el Evangelio, para que las personas empiecen a tener este entendimiento en sus mentes también y puedan tener fe y reciban a Cristo en sus corazones para ser parte también de esta gran familia que Dios tenía la intención de tener desde el principio. La tercera razón por la cual Dios creó al hombre es lo que hemos leído en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, 27 y 28, que era para dominar y sujetar la creación. Algunas personas que leen ese pasaje dicen, pero solo lo estaba siendo dicho para Adán. Adán debía señorear sobre toda la creación. Vamos a ver si esto es verdad. En el libro de los Salmos, en el Salmo 8, desde el versículo 1, Salmo 8, voy a leer el versículo completo, el pasaje completo, que nos dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3, preste mucha atención. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, cuando veo toda la creación, versículo 4, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él. Y el Hijo del Hombre, para que lo visites. ¿Qué es el hombre dentro de toda la creación? Quiero mencionarles que el ser humano fue creado de una manera diferente, en un tiempo diferente, y colocó cosas que no colocó en el resto de la creación. El ser humano es un ser primordialmente espiritual. Y el salmista está haciendo esta colocación. Toda la creación es maravillosa. Toda la creación expresa el poder y la gloria de Dios. ¿Qué es el ser humano en medio de toda esta creación? Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles, y esa expresión lo podemos explicar más adelante. Le has hecho un poco menor que los ángeles. La mejor traducción hubiera sido, le has hecho un poco menor que Elohim, el mismo Dios. Le has hecho un poco menor que el mismo Dios. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, una vez más, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto no está hablando solamente de Adán. Esto no está hablando únicamente para el primer hombre que fue creado. Esto está hablando no solamente para él, pero dice el hombre y aún al hijo de los hombres. Esto está siendo dicho, de hecho, para toda la humanidad.
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y el salmista termina con esta expresión de alabanza a Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y es que realmente cuando uno entiende el propósito por el cual Dios creó al hombre, provoca en nosotros una actitud de agradecimiento a Dios y de alabanza a Dios. Yo siempre digo que la Biblia rescata el valor que el ser humano tiene para con Dios. No somos producto de una casualidad, no somos resultado de una explosión que sucedió sin propósito, no somos el resultado de la evolución de las especies, no, somos creación de Dios. Somos la obra de excelencia que refleja la imagen y semejanza de Dios. Y sobre la creación, Dios nos colocó en una posición especial. Dios nos colocó en una posición para reinar y señorear sobre toda la creación. ¿Se da cuenta entonces que Dios creó al hombre? Y de estas tres, la que quiero resaltar en esta materia es que nos creó para reinar y señorear. El ser humano fue creado para ejercer autoridad. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, por origen, por creación, por propósito divino, fuimos creados para ejercer autoridad, para caminar señoreando sobre su creación. Gracias a Dios. Yo quiero hacer la pregunta entonces, porque esto no solo fue dado para Adán, sino para toda la autoridad, toda la humanidad después de Adán. Aleluya. Entonces, todo ser humano, toda persona que nace sobre la tierra, toda persona que nace en este mundo, nace también con este mismo propósito original. ¿Qué sucede? Yo quisiera leer en 2 de Pedro, en el capítulo 2, Nuevo Testamento, 2 de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 19. Anótelo y si puede leer conmigo, acompáñeme en la lectura. Toda persona nace con este propósito de Dios: señorear, reinar sobre la creación. Cuando Adán fue creado, él fue creado con este propósito divino, por origen, por diseño original. A esto yo lo llamo autoridad adámica. Toda persona nace con esta autoridad adámica de Adán, desde Adán para adelante. Pero lo que sucede es que así como Adán, que tenía el derecho de ejercer esta autoridad y señorear sobre la creación, se sometió a la tentación del diablo y al pecado, por esta acción de someterse al diablo, se estaba cediendo, se estaba sometiendo al enemigo. Dios nunca tuvo la intención que el diablo fuera el que señoree o reine. De hecho, cuando leemos en la Biblia, Satanás fue lanzado a la tierra, pero fue echado allí para ser un errante vagabundo, huir y no encontrar reposo hasta que llegue el tiempo de la ejecución de su condena. Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido ya juzgado. Sin embargo, existe un tiempo en que esa ejecución de su condena será efectuada. Y en la Biblia encontramos que llega el momento en que él va a ser tomado y lanzado en el lago de fuego y azufre para toda la eternidad. Ese es el momento en que se ejecuta la condena sobre el enemigo, sobre el diablo y sobre todas sus huestes de maldad. Pero hasta el tiempo en que eso suceda,
Dios tenía pensado que el diablo simplemente huya, sea como en el día de hoy puedo colocar un ejemplo como de un perro que no tiene dueño y que las personas lo andan echando fuera, lo andan lanzando fuera de sus territorios. Esta era la intención de Dios para el enemigo hasta que se ejecute su condena. El diablo entonces no era para ejercer dominio, ejercer autoridad. Pero cuando Adán fue puesto sobre la tierra, él tomó la intención de que se la someta a él. Y esa autoridad que le fue dada a Adán, ahora sería pasada voluntariamente por Adán, sometiéndose a obedecer los propósitos y las intenciones del diablo, y pecó. Miren lo que dice entonces en el versículo 19, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, dice, y les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Voy a volver a leerlo. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Cuando uno se somete entonces, dice que se vuelve esclavo de aquel que lo venció. Y esto no solamente sucedió con Adán, pero con toda persona que nace sobre la tierra. Delante de la tentación, delante de lo que el enemigo presenta como una tentación, el ser humano, así como Adán, también pierde delante de la tentación por el pecado. Todos han pecado, dice la palabra de Dios. No hay ni un justo, ni siquiera uno, hasta que llegó Jesucristo. Aquel verbo que estaba con Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y Él sí caminó en obediencia perfecta con Dios. Él sí cumplió toda la palabra de Dios, Él cumplió los mandamientos, Él fue tentado en todas las cosas y nunca pecó, nunca se sometió a las tentativas del diablo. Todos los demás fallamos, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, Él caminó, dice, tentado en toda área, en todas las cosas, pero sin pecado. Aleluya, gloria a Dios por Jesucristo. Es por eso que Él pudo ofrecerse a sí mismo, dice, sin mancha y sin contaminación, como el sacrificio perfecto por toda la humanidad. Sin manchas, sin contaminación, Él era el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Aleluya. Pero durante todo su tiempo de vida, Él nunca cometió pecados. Él nunca se sometió a las tentaciones de Satanás. Porque el que es vencido por alguien se torna esclavo del que lo venció, dice la palabra. Toda persona nace con esta autoridad dada desde Adán. Era una autoridad adámica. Pero todos delante de la tentación hemos sucumbido. Y sometimos esa autoridad que nos fue delegada y nos colocamos como esclavos del diablo. Las personas el día de hoy entonces no se dan cuenta, dicen, no, a mí nadie me domina, nadie me da órdenes a mí, pero cuando vemos lo que produce la voluntad del diablo, produce lo que el diablo quiere que efectúe. Se multiplica la maldad, se multiplica el odio, adulterios, etcétera, etcétera. La persona sale haciendo algo que es la voluntad del diablo. Aunque no lo quiera reconocer, está haciendo la voluntad de Satanás. Pero Jesucristo viene para hacernos libres, gracias a Dios. Entonces, cuando el hombre al que fue creado y le fue dada autoridad, nace en este mundo con ese derecho, con ese privilegio por origen, pero en el transcurso de su vida peca, se somete a Satanás y pierde ese privilegio, esa autoridad adámica. Pero Jesucristo, Él nunca pecó.
Así que, ¿con qué autoridad caminó Jesús en esta tierra? ¿Con qué autoridad Jesús detenía el mar, el viento, las olas? Dicen, no, Jesús, él venció al diablo, Jesús expulsaba demonios porque él era el Hijo de Dios. Y ciertamente él era el Hijo de Dios. Pero Jesús no venció al diablo porque él era el Hijo de Dios, porque entonces solo Jesús podría tener esta vida victoriosa. No, Jesús venció al diablo porque él, así como toda la humanidad, nace con esa autoridad adámica. Cuando Jesús vino a la tierra, dice la Biblia que él estuvo en la misma condición de hombre. Y voy a leerlo antes de terminar. Filipenses capítulo 2, en el versículo 8 en adelante, puedo leer desde el versículo 7, dice, y sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, preste atención, estando en la condición de hombre, Jesús se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesús caminó en la misma autoridad adámica que a todo ser humano le ha sido dada, pero que nosotros sí perdemos por someternos al pecado, por someternos al diablo. Pero Jesús, él nunca se sometió a las tentativas del Satanás, nunca pecó, nunca falló, así que él nunca perdió esa autoridad adámica. Ahora, hay algo maravilloso en este pasaje con el cual quiero terminar, porque por causa de esa vida de obediencia y esa muerte en esa cruz, Dios exalta a Cristo y le da un nombre poderoso. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero decirle que lo que en Adán, el primer Adán perdió y toda la humanidad perdió, en Jesucristo nos es restaurado y mucho más. Perdemos esa autoridad adámica, pero cuando aceptamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, Jesús mismo nos delega la autoridad que Él recibió, ese nombre que Él recibió, y Jesús nos delega su nombre para que este hombre que fue creado para reinar y señorear, pero perdió esa autoridad por someterse al pecado, por fe en Jesucristo, esta autoridad le es restaurada. Y ahora el Hijo de Dios puede caminar sobre esta tierra con el nombre de Jesús, respaldado con esta autoridad, pisando serpientes y escorpiones, caminando en victoria para la gloria de Dios, ejecutando su voluntad aquí en la tierra. Entonces, usted es ese hijo de Dios, esa hija de Dios, al cual le ha sido conferido un nombre que tiene autoridad sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Esto se pone mejor. Le esperamos en la siguiente hora de clases. Bendiciones.